Bueno, regulaciones de protección de privacidad de datos. Es un tema que se está moviendo, algo que está muy relevante en todas partes. Aquí tenemos lo que vamos a hablar hoy. Bueno, en este mapa tenemos con colores las diversas regulaciones que hay en algunos países de privacidad de datos. Y se puede ver que ya no está actualizado en realidad. Tuvimos recién aprobada en Brasil una nueva legislación, una nueva ley de privacidad de datos, y en Estados Unidos se está progresando también. Recién se aprobó una ley en California, el estado de California, que representa 10% de los americanos, de los consumidores americanos, de protección de datos personales. Entonces esto va caminando de una forma bastante impresionante. Y hoy vamos a hablar de una ley que existe en Europa, GDPR, que sirve de base para muchas de las leyes que se están creando en los países, y es una ola que viene a todos lados. Entonces, en Europa empezó con GDPR, que es una evolución de otras leyes que habían antes en los diversos países. Habían regulaciones en Austria, en Alemania, en Francia, en Inglaterra, y hubo la necesidad de consolidar esto para todos los países de la Unión Europea, de forma que tuvieran una seguridad jurídica y que fuera una cosa uniforme entre todos los países. ¿Okay? ¿Qué pasa con las informaciones, datos personales? Como ha dicho Sergio en su presentación, en su keynote al principio del evento, estas informaciones, todo tipo de información tiene mucho valor para las organizaciones, para marketing, para ventas, para productos. Sí, son muy valiosas estas informaciones personales. IT, la tecnología de información, maneja la infraestructura, los usuarios internos utilizan esa información, pero el equipo legal y el equipo de compliance ve esto como un riesgo. No solamente un riesgo para regulaciones, pero un riesgo para el momento CNN, ese momento que hay un data leak o que sale algo a la prensa y puede tener consecuencias muy graves para brand damage, o sea, para el nombre de la compañía, para cómo el público ve a la compañía. En realidad lo que pasa es que esto ha progresado mucho de colectar datos personales, pero no hay en las organizaciones una estructura o un proceso o personas que estén manejando esto directamente. Y esto es una situación muy preocupante. La GDPR y todas las otras leyes, regulaciones que se basan en GDPR, es como gremlins, como la película. Sale un gremlin y se van multiplicando. Entonces, van a todos los países. Es obvio que si van a empezar a hacer una regulación en cualquier parte, se van a basar en lo que se ha hecho en otras partes. Eso es natural que ocurra. Y GDPR y todas estas regulaciones como HIPAA en Estados Unidos de salud y otras que están saliendo son basadas en manejar la información. ¿Okay? Entonces, lo que pasa es que de un lado, de una parte, es muy importante trabajar con esta información para productos, para marketing, para revenue, para la organización. Y también en el tema de gobierno, para tener un mejor servicio para el ciudadano. Pero por otra parte, puede tener un impacto financiero muy positivo en este aspecto, pero negativo por la cuestión de regulaciones. Entonces, el tema de datos personales ya no es una cuestión que es un tema que debe ser tratado en IT, en tecnología. Esto es un tema de negocio. Eso le preocupa al C-level, a los ejecutivos. Vamos a ver un poquito de lo que es la GDPR. Les prometo que no voy a hablar de los 99 artículos, pues esto no es el tema. Si tienen interés en estudiar este tema, pueden entrar en contacto con nosotros de Veritas o en la internet bajar regulaciones. Yo recomiendo que se lea el artículo 5, donde tiene las definiciones, y ahí se entiende lo que es la GDPR. Entró en vigor en mayo de este año, tuvieron bastante tiempo para adaptarse y vale en todos los países
de Europa. Bueno, ¿qué es la GDPR? Es una ley de privacidad que actúa, que tiene efectos sobre residentes en Europa. No importa si eres europeo, si eres chileno, si eres argentino, si eres brasilero. ¿Vale? Si eres residente. Este es un concepto un poco difícil y que va a tener muchas polémicas, porque si un europeo viaja a otro país, ¿es residente de Europa o es residente de este país? Entonces es un tema que está en abierto y los abogados van a discutir esto, pero hay riesgos cuando se trabaja o se maneja información de cualquier europeo. ¿Ok? Bueno, cualquier información de la persona o que se pueda identificar a la persona por algún método, o sea, no es necesario que directamente tenga el nombre de la persona, pero si se puede identificar a la persona, vale la GDPR. Esto también es una cosa que amplía mucho lo que ocurre. Pero, ¿por qué se hizo la GDPR? Es una presión, toda esta nueva tecnología, la oruga que se va convirtiendo en mariposa, con estos aplicativos, aplicaciones tan interesantes que tanto utilizamos, que nos gusta y que son buenas. Trae desconfianza a las personas porque estamos manejando, las empresas, el gobierno, las organizaciones manejan datos personales. Entonces los individuos quieren tener control de cómo se procesa y cómo se trabaja y para dónde van esos datos personales. El motivador principal, si leemos los periódicos en los últimos años, son esos incidentes que son emblemáticos, que ocurren. Hay muchos incidentes que se puede recordar. Uno que es bastante interesante es el de Facebook con Analytica. No sé si ustedes todos leyeron al respecto. Tuvieron suerte que eso fue antes que saliera la GDPR, pero todavía Facebook va a tener muchos problemas y va a tener que pagar y va a tener serios problemas en Europa con esto que hizo. Influenció las elecciones en Inglaterra y solo el acto de sacar informaciones, datos personales y pasarlo a otra empresa sin que esto esté claro para la persona que ha ministrado, que ha pasado estos datos, estas informaciones, no se puede hacer. Bueno, es privacidad, disclosure, ¿sí? que controlar cómo esas informaciones son manejadas y es global. Esto es impresionante. Las leyes anteriores en los países, la empresa, la organización que captaba la información, los datos, esa empresa era responsable. Con la GDPR, si la empresa para la cual repasan esa información, que la pasan, que va a procesar, esté en India, en Chile, en Brasil, en cualquier parte del mundo, está involucrada en la GDPR. Entonces no es solamente la empresa que ha obtenido la información, que tiene un contrato con la otra empresa. Si la pasó a la otra empresa, automáticamente la otra empresa está involucrada donde esté en el mundo. Y las penalidades son durísimas. El 4% del revenue anual para un incidente grave o 20 millones de euros, lo que sea mayor. En Brasil le pusieron a la ley que aprobaron ahora la semana pasada, que está para la sanción presidencial, va a salir en los próximos días, le pusieron una cosita más, una cereza ahí arriba de la torta, que es, en la ley brasilera pueden prohibir las operaciones con las databases y todo el procesamiento de la información por 6 meses o 6 meses más. Eso puede ser una sentencia de muerte para una empresa. Entonces, las penalidades son durísimas. Como dije, los controladores, los que han obtenido la información y los que procesan la información están involucrados donde estén. Entonces, si sacan la información en Europa y la van a procesar a India, no importa. Están las 2 empresas, 3 empresas involucradas. Pensando en cómo son las cosas hoy día, en development, en application development, que las empresas tienen un ecosistema de software houses, de muchas empresas, organizaciones involucradas, esto se pone feo. Hay que controlar las organizaciones que están alrededor. Bueno, los derechos del usuario
son básicamente el control de sus datos personales. En todas estas leyes, de una manera o de otra, esto viene a ser lo principal. Tiene el derecho de saber qué datos tienen de esta persona, qué informaciones han tenido. Tiene el derecho de pedir que borren toda la información que tiene a su respecto. Ese toda tiene consecuencias tecnológicas muy complejas. Si pensamos, vamos a ver esto más adelante. Y tiene el derecho de que venga a modificar una información, un dato que le parece que no está bien, y tiene el derecho de pedir que paren de procesar esta información. Un otro derecho muy importante que existe en GDPR es que si una persona le pide a una organización formalmente que haga alguna de estas cosas o los demás derechos que no he colocado aquí, tienen un mes para dar un resultado formal. Un mes puede parecer mucho, pero no es mucho. Imaginemos una empresa grande que tiene informaciones a mi respecto. Yo voy allá y les pido formalmente, borren todo. Esto no está solamente en Oracle, en MySQL. Esto está en el NAS, en emails, en file servers. Es una cosa bastante grande. Cuando hay data breach, o sea, si mi computadora que tiene un Excel con informaciones personales es robada en la calle, la empresa tiene 3 días para comunicar esto. 3 días. Cualquier data leak tienen 3 días para comunicar. Es poco tiempo, muy poco tiempo. En términos de una empresa grande. Una empresa pequeña pues puede ser, pero una empresa grande, una organización grande es poco tiempo. Bueno, aquí tenemos un resumen de los tópicos. Lo más importante de todo lo que está aquí es que como todo en compliance, tenemos que preocuparnos en el proceso, o sea, una cosa que va ocurriendo y que permita tener evidencias y documentaciones y cosas para que cuando venga una auditoría le vamos a mostrar que estamos haciendo las cosas bien, que estamos intentando hacer las cosas bien. Eso es lo principal en mi opinión en auditing. 100% no existe. Pero sí existe la posibilidad de demostrar a un auditor, a quien nos está auditando, que estamos intentando mejorar y hacer las cosas bien. Entonces, eso es bastante importante. Consent management. Esto es otro concepto que todas las regulaciones tienen, y no sé si la ley que están estudiando aquí en Chile, hay una ley en el Congreso que se está discutiendo, todavía no salió la ley. Pero consent management siempre viene en estas leyes. ¿Qué es consent management? I agree. Entonces, el I agree de los servicios que tenemos con Google, con Microsoft, con cualquier empresa, no vale cualquier cosa en el I agree. Yo sé que las personas no leen eso, pero hay artículos y hay reglas diciendo que lo que está escrito en ese license agreement, en ese I agree, tiene que ser una cosa razonable, no puede ser una cosa que lleve a consecuencias de que no era lo que originalmente se pensaba que era aquel servicio. Entonces, eso es otra cosa con discusión, con abogados y todo eso. Bueno, un poquito de GDPR, un poquito. ¿Qué podemos hacer en nuestras organizaciones para tratar este tema? Bueno, el primer punto es que nosotros recomendamos que se haga una consultoría inicial para un assessment, un maturity assessment. Esto puede ser hecho por Veritas, puede ser hecho por otras empresas, por partners de Veritas, para saber exactamente el tamaño del problema. Dando el ejemplo de la ley brasilera, que es parecida con el GDPR, hay 18 meses para adaptarse, 1 año y medio. Parece mucho tiempo, pero no lo es. Hay que montar un programa con proyectos,
hay que pedir, hay que tener presupuesto, hay que tener plata, eso tiene que ser aprobado, hay que poner las cosas en marcha para 18 meses, no es mucho tiempo, ¿sí? Entonces, el primer paso es hacer este análisis de maturidad y también un scan, una verificación para ver el tamaño del problema y ahí sí podemos actuar. Tenemos ese servicio con esta empresa. Algunas cosas que están en la GDPR, en estas regulaciones, son exactamente lo que ya estamos haciendo, tener un IT con estructura, con evidencias, la parte de backup, alta disponibilidad, etcétera. Pero específicamente hay unos puntos que hay que agregar a lo que se hace normalmente. Aquí tenemos los artículos, pero localizar la información. Tiene que ser posible encontrar dónde está la información de las personas, dónde hay informaciones, datos personales. Esto puede ser más o menos sencillo en una database, esto puede ser difícil para datos no estructurados. Entonces, nosotros tenemos una solución exactamente para estos datos no estructurados. Eso está por todas partes, en el NAS, en emails y este tipo de cosas. Capacidad de search, de buscar las cosas. Ya sabemos, en localizar en general. Tenemos una tecnología para capacidad de search, o sea, ya sabemos lo que estamos buscando. Estamos buscando la información de esta persona o de este grupo. Entonces tenemos una tecnología que permite con millones de archivos, de emails, automatizar este proceso para que esto sea más sencillo, más rápido, más barato. Minimizar la información personal. Esto se hace con archiving, o sea, sacar de los emails, de los file servers, del SharePoint, de la cloud, etcétera, sacar información y controlar la retención de la información que ya es vieja, ya es antigua, ya no es tan utilizada. Bueno, en el tema de proteger es la IT tradicional, pero hay que tener cuidado con esto. Imagínense lo siguiente, yo voy a la empresa y le pido, borren mis informaciones. Hay cintas de backup de Oracle que tenía mi información del mes pasado, de la semana pasada, de 2017. No es posible técnicamente borrar estas cintas, este Oracle, ir allá adentro de la cinta y sacar Miguel. Pero lo que sí es posible es tener control en el backup, en el proceso de restore, para que tengamos evidencias de que esto no fue restaurado, exactamente lo que fue restaurado. Esa es la línea de defensa. Entonces, cuando hacen las leyes, no piensan exactamente en lo que el impacto que tiene la tecnología. Ese ejemplo de las cintas es un ejemplo muy sencillo, pero yo cuando estuve estudiando esto al principio, me pregunté, ¿cómo van a hacer eso? Entonces, hablando con empresas de consultoría, me dijeron, así es que se hace, tienes que tener todo con logs, con lo que estás haciendo y entonces puedes comprobar que no has hecho restore de esta información y así va. Y por último, tener un proceso continuo de adherencia a los estándares. O sea, no puede ser una cosa que se hace en un momento y ya está. Hay que estar continuamente haciendo el proceso. ¿Qué pasa? Estos son encuestas, son pesquisas que hizo Veritas en general en todo el mundo y es impresionante. Más de 50% de las informaciones que las empresas tienen no tienen idea de lo que es. Eso está en el NAS, está en una database, está en un sitio, no se sabe lo que es. Un 30%, 33% son informaciones redundantes, triviales, obsoletas, que se tiene una idea de lo que es, pero está allá y en ambos, Dark Data y ROT, es posible que haya datos personales. Y eso es un riesgo para la organización. Los datos que se utilizan más frecuentemente, que se tiene visibilidad, son el 15% de los datos. Eso en gigabytes o terabytes o petabytes. Entonces hay que actuar sobre eso. Hablando rápidamente de soluciones, pues tenemos cómo tener un mapa con esta tecnología mostrando dónde están las informaciones de la organización. Por aquí se puede tener una idea general de cómo está distribuida esta información y dónde tenemos que actuar o dónde tenemos que mejorar. Abajo está un poco chiquito, pero abajo tiene
filtros que se pueden hacer por tipo de archivo, por persona, por la localidad, por tipo de tecnología, etc. Y entonces con Information Map se puede tener una idea de cómo está distribuida la información de la empresa, ¿tá? Para empezar. Puede obtener informaciones de todas estas tecnologías que están allá a la derecha. Entonces, con esto podemos tener una visión mejor de lo que se maneja. Otro punto importante para localizar la información y un proceso continuo de esto, esta solución Data Insight permite de forma distribuida que se pueda hacer un scan y estar continuamente evaluando los datos no estructurados que están en NAS y en otros dispositivos, en la cloud, Box, etc. Hay una parte de esta tecnología que es Data Classification. O sea, no vemos solamente los metadatos, el tamaño del archivo, cuándo fue tocado, cuándo fue grabado, pero podemos ver adentro del archivo qué es lo que hay adentro y hacer un tagging, clasificar esa información. Ya tenemos esto listo para GDPR y rápidamente se puede desarrollar para otras regulaciones. ¿Okay? Si tienen interés, hay un sitio de Veritas, una URL que pueden probar con informaciones, las ponen ahí, el classification te va a decir el riesgo que tiene para GDPR. Si tienen interés, podemos pasar ahí en el stand de Veritas y les pasamos esta URL. Entonces, Data Insights permite que tengamos un proceso continuo de avaliación de informaciones personales que van apareciendo en otras partes. ¿Para qué? Para minimizar y para mostrar due diligence, due care y para minimizar la cantidad de datos personales. Aquí en Data Insight tenemos también algunas cosas que nos permiten ver cosas que se están desviando del padrón que se ha tenido en los últimos meses, en el último tiempo. Entonces es una manera de tener alertas de que algo está pasando, tenemos que actuar. Personas que están accesando informaciones que normalmente no lo hacían, archivos que no lo hacían, cambios en permisiones, en permisos de archivos y anomalías de behavior. Eso es importante para que se pueda comprobar y minimizar el riesgo que tenemos con informaciones personales. Bueno, el tema de archiving, lo que está más caliente, lo que está más en boga ahora, en moda con este tema de archiving, no es solamente emails y archivos, pero instant messaging, o sea, Bloomberg, Skype, ese tipo de cosas. Informaciones personales o temas de compliance que van en los chats. ¿Okay? Es importante tener un journaling, tener estos chats todos almacenados en un sitio y que se pueda estar viendo lo que está ocurriendo ahí para que tengamos cuidado con compliance. ¿Okay? Entonces, con archiving se puede controlar cuánto tiempo se retiene, se tiene la información y qué tipo de información está adentro. Entonces, si con el Classification Engine también funciona con esto, vemos que un email, una conversación en chat o un archivo tiene informaciones personales, le podemos poner un tag y podemos mover esto o cambiar las permisiones o actuar sobre esto de forma automatizada, de manera que comprobemos cómo van las cosas. Cuando ya tenemos un incidente y es una cosa en detalle, tenemos la tecnología de e-discovery. Esto es, ya hay una persona, ya hay un incidente, ya está con los abogados, ya tenemos problemas aquí. Tenemos que encontrar todo lo que es relativo a un tema y rápidamente obtener lo que nos interesa para defensa, para esta causa. E-discovery Platform hace esto. Puede colectar millones de informaciones y trabajar esto con inteligencia artificial para que una persona, un analista, un auditor pueda ver
algunos documentos, no 1 millón de documentos, buscando cosas que son de interés en ese caso específico. Es una solución muy utilizada por bancos, telcos y por empresas cuyo core business es hacer auditoría. ¿Okay? Aquí tenemos algunas screenshots. Bueno, en algunos minutos, pues este es lo que había preparado para hoy. Y quisiera saber si tiene alguna pregunta o algún comentario sobre este tema de regulaciones o sobre cómo van las cosas aquí en Chile. Si tiene alguna pregunta, es el momento. Sí, por favor. ¿Aló? Sí. Tú hablaste de la ley en Europa, Sí. cómo afecta a estas empresas que están allá. En Sí. Chile hay muchas empresas que tienen la casa corporativa, casa matriz en Europa y filiales acá. ¿Cómo se expande la ley a esas empresas? Porque si nosotros les damos servicio, realmente tenemos que mirar esto de otra manera. Sí, están involucradas. Si es ciudadano europeo, si tiene residencia en Europa, está involucrado. Entonces, una multinacional que tiene el headquarters en Chile y tiene un branch en Europa, tiene que adaptarse a GDPR. Una empresa que tiene headquarters en Europa, un banco, cualquier tipo de empresa y que tiene un branch aquí, va a venir junto con la GDPR. Lo que pasa es que el concepto de residente en Europa es un concepto un poco gris, pero, y voy más allá, esas empresas, organizaciones, van a empezar a exigir de sus partners de tecnología o de sus suppliers, de los que están en el ecosistema, que trabajan para esta empresa, otras empresas, van a empezar a exigir este tipo de cosas. Y también para otro tema que se está movimentando y va a caminar rápidamente es que la Unión Europea como entidad va a empezar a exigir de sus partners de business en otros países que tengan leyes similares. Entonces eso se expande bastante. ¿Más alguna pregunta? Bueno, gracias y perdón por ser el último antes del almuerzo, pero gracias.